Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, sin lugar a dudas, tiene que ver con el desarrollo de la 10ª conferencia de las FARC, que se lleva a cabo en el marco del previo para la firma del acuerdo final el próximo 26 de septiembre, uno de los mayores anhelos de los colombianos, que es el cese de hostilidades con una de las guerrillas más antiguas de América Latina, las FARC. ¿Cuáles fueron las conclusiones, los temas más importantes que fueron abordados en esta 10ª conferencia? Lo que se esperaba básicamente era que por unanimidad todos los frentes de las FARC apoyaran, respaldaran uno a uno los acuerdos que fueron negociados y firmados en La Habana, Cuba, entre el gobierno y esta guerrilla. Así pues que para hablar sobre este tema me acompaña a esta hora el profesor de la Universidad Nacional, director del Departamento de Ciencia Política y también miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, el profesor Carlos Medina Gallego. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Mil gracias a vos por invitarme al programa. Profesor, ¿cuál es la incidencia, la importancia que tiene específicamente esta 10ª conferencia en este marco tan importante y que se ha especulado tanto sobre la misma? Bueno, la conferencia de las FARC es el evento democrático más importante que tiene la organización y es el lugar en el que se deciden las rutas que va a seguir la organización en materia bien de estrategia militar o de estrategia política. La particularidad que tiene la 10ª conferencia es que por primera vez esta va a ser en lo esencial una conferencia política. Allí lo que se ha hecho es presentar al conjunto de los mandos y de las bases de la organización el resultado de las conversaciones de La Habana, haciendo todas las aclaraciones pertinentes en cada uno de los puntos acordados para someterlos a la aprobación de todas las estructuras de las FARC, no solamente de los bloques, sino de los correspondientes frentes guerrilleros. Este proceso es muy importante porque llena de legitimidad desde la organización internamente los acuerdos y permite establecer si existen al interior de la organización algún tipo de cuestionamiento o de disidencia. La información que tenemos a este momento del desarrollo de la conferencia es que casi la totalidad de los frentes aprobaron los acuerdos y envían al Estado Mayor de las FARC, al Secretariado Mayor de las FARC, a que este 26 de septiembre, con el gobierno en la ciudad de Cartagena, se firme ya definitivamente el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. Se aclara una de las especulaciones que los medios habían venido manejando y que los opositores al plebiscito del próximo 2 de octubre se han montado de alguna manera, y es que no hay unidad de apoyo y de respaldo a los acuerdos firmados en La Habana, Cuba. No firmados, pero sí avalados hasta este momento en La Habana, Cuba. En esta 10ª conferencia, además de la pedagogía y la socialización, lo que se evidencia es que la mayoría, si no en su totalidad, hoy están respaldando de manera unánime este proceso de negociación. Sí, es absolutamente claro de que la conferencia mostró ante la comunidad nacional e internacional de que las FARC están unidas y que van como un cuerpo unificado al proceso de paz y a lo que sigue en el proceso de la firma del acuerdo en relación con el cese bilateral, la dejación de armas y la normalización de los miembros de las FARC. Porque hay muchas inquietudes al interior de las estructuras de las FARC, en sus guerrilleros, en sus milicianos, en los lisiados y en los prisioneros que constituyen la población total, sobre cuál es el futuro de ellos y cómo van a hacerse partícipes de los procesos de la nueva organización política, pero también de las rutas de normalización en los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, de acuerdo a los intereses.
se ha determinado que hay que hacer un censo una vez ellos se localicen en las 20 zonas de localización. Ese censo está a cargo de nosotros, de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros venimos trabajando intensamente para que ese censo tenga las características de poder establecer cuáles son el estado económico, social, cultural, emocional, todos los aspectos que convocan la interpretación de la vida del ser humano para orientar las acciones que el gobierno nacional y FARC ya desmovilizada, no desmovilizada, sino normalizada, sí, pueda constituir para atender a ese tipo de población. Entonces hay una serie de expectativas. Pero mira, sobre las disidencias, sí, hay un frente que es el que se ha manifestado, que es el Frente Primero. Ese frente se ubica en el Guaviare, el Guainía, en la región de la Amazonía, límites con la Orinoquía colombiana. Ese frente es un frente que en la historia de las FARC ha ido evolucionando hasta llegar a un mayor nivel de cuestionamiento. Ese es el frente de Gafas y de Rojas, que fueron los que se hicieron partícipes de la Operación Jaque. Este es un frente que ha sido profundamente permeado por los recursos del narcotráfico y ha entrado en un proceso de descomposición. Ese frente estaba a la vista del Estado Mayor de las FARC y del secretariado en términos de los juicios que debía seguir el frente en relación a su proceso de descomposición. Entonces, hay una especie de disidencia, pero al interior de la conferencia, lo que se ha demostrado ante la opinión pública, existieron 350 medios de comunicación, lo que se ha demostrado es que hay una unidad de cuerpo de las FARC que va hacia el proceso de paz. Hacemos una pausa y regresamos a Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Estoy hablando con el profesor Carlos Medina Gallego sobre la importancia, la trascendencia y la implicación en prospectiva de esta 10ª conferencia de las FARC a puertas de la firma del acuerdo final el próximo 26 de septiembre en Cartagena. Es la puerta, la apertura hacia la consolidación de este grupo insurgente, el más antiguo en América Latina, hacia el escenario político, como un partido, una opción política en nuestro país. Profesor, hablemos un poco de las conclusiones, de los escenarios que logran determinarse en esta 10ª conferencia. Una tiene que ver con la consolidación de un nuevo frente, un nuevo secretariado, que sería el paso a seguir cuando se determine que ya van hacia una opción política en el país. Bueno, digamos que hay dos momentos que va a desarrollar la conferencia, o que ya está desarrollando. Sí, ya. Todavía esperemos que se puedan hacer públicas las conclusiones de las conferencias y nos toca en alguna medida especular sobre lo que se está tratando allí, sobre la base del conocimiento que tenemos de la organización y de estos procesos. Lo primero es que se van a aprobar los acuerdos para firmarlos el 26 y que ya lo que se ha dicho a la prensa es estos acuerdos están aprobados por la totalidad de la organización. Lo segundo, que es lo más importante a mi parecer de la conferencia, es que se define la ruta a seguir en materia organizativa. En este momento, desde el momento de la firma del acuerdo, hasta el día 180+1, la FARC va a quedar en un limbo político. Sí. Y va a quedar en un limbo político porque va a iniciar el proceso de construcción de la organización política en la oferta
constitucional e institucional que hay en el país, y allí se definen 3 categorías fundamentales que hay que tomar en consideración. Primero, una agrupación política. Se va a convertir en una agrupación política. Esa agrupación política tiene unas características específicas en el marco del sistema de partidos y en el sistema electoral colombiano. Segundo, hay el movimiento político. La FARC se ha ido construyendo como movimiento político en el ámbito de su relacionamiento con la población a través del movimiento bolivariano. Sí. Entonces, seguramente el movimiento bolivariano es parte fundamental de la construcción del movimiento político. Y tercero, el partido político. El partido político de las FARC era el Partido Comunista Clandestino. Ese partido tiene que transformarse, tiene que dejar de ser clandestino, unirse con el movimiento político bolivariano y constituirse en una nueva entidad política que ojalá innove en la construcción organizativa de la izquierda, refunde la izquierda, refunde los imaginarios de la izquierda, los limpie, por decir algo, les quite todo el radicalismo, lean más la realidad histórica del país y del mundo. ¿Usted cree que llegan a oxigenar a la izquierda? Sí, yo creo que las FARC deben, yo no sé si ellos lo van a hacer, pero deben refundar la izquierda democrática de este país en una concepción moderna de lo que debe ser la izquierda. Sería desastroso para el país y para la izquierda que ellos llegaran en las mismas lógicas de lo que ha sido la izquierda tradicional en nuestro país, porque eso no les permitiría crecer. Y ellos tienen una primera responsabilidad que ya han avanzado en eso. Miren ustedes que durante el periodo de la seguridad democrática, la carga de estigmatización y de señalamiento que se produjo con la FARC fue abrumadora. Era una organización terrorista, criminal, asesina, secuestradora, etc. Y van a los diálogos de paz, se reconocen como una institución política, como una organización política que es un interlocutor legítimo del Estado, y la comunidad internacional los comienza a abrigar. Naciones Unidas lo reconoce la Comunidad Europea, lo reconoce el gobierno norteamericano, la Comunidad de Naciones de la CELAC, todas las comunidades de naciones del mundo. Acaba de pasar el presidente por la Conferencia de Naciones Unidas, presenta ante el mundo el acuerdo de paz y es reconocida ante las Naciones Unidas esta organización como una organización política en marcha hacia la paz. ¿Cómo quedaría estructurado ese secretariado o esa estructura jerárquica ya para dar el paso al escenario político? Digamos que la dirección de ese nuevo partido deberá definirla la misma organización y en este conferencia seguramente están trabajando hacia ese lugar. ¿Cómo va a quedar? Ya no es una estructura de ejército, pero yo creo que ahí van a quedar Timo León Jiménez, Iván Márquez, Carlos Lozada, Santrí, bueno, la gente que ha estado ante la opinión pública, y van a aparecer mandos regionales que son muy capaces políticamente, haciendo también parte de la estructura de dirección del partido. Pero se construirán los mandos regionales, porque esta es una organización que fue de carácter nacional y construirá las estructuras regionales del partido y se comenzará a construir como una institución política con todas las legitimidades que debe tener en el sistema democrático. Profe, poniéndome un poco en el lado de lo que piensa la ciudadanía, el cambio más importante, bueno, es el paso hacia el escenario político, pero la transformación para que la ciudadanía deje de verlos como un factor de violencia, agresividad, a una opción política de transformación y construcción de país, tal vez es el paso más importante, es cambiar ese imaginario, ese ideal y esa imagen que se ha concebido durante los últimos años, infortunadamente, porque las víctimas están ahí y son fiel reflejo de lo que sucedió en el conflicto con las FARC. Yo creo que ellos vienen haciendo un trabajo de marketing político y de construcción de imagen. ¿Pero usted cree que lo que han dicho en la 10ª conferencia ha servido para ese marketing? No, yo no para sensibilizar a la ciudadanía. Creo que han dicho cosas importantes, pero creo que antes de la 10ª conferencia han venido haciendo unas cosas muy importantes. Las declaraciones públicas de solicitud de perdón en Bojayá, en La Chiquita, los encuentros con las comunidades de víctimas, lo de los diputados, las expresiones de las víctimas en relación con ellos, en su autonomía y soberanía al conceder el perdón, etcétera, etcétera. Esto ha ido generando un cambio. Ahora, en el conjunto de la sociedad colombiana, la imagen de las FARC
está francamente deteriorada. Entonces es necesario que ellos reconstruyan su imagen desde un discurso realmente renovador, incluyente, democrático, que persuada a las comunidades. Eso se toma tiempo. Sí, claro. Y deben construir su proceso político, pero al mismo tiempo deben ir trabajando las cosas que hacen que su actividad se haga cada vez más aceptada por los ciudadanos, más aceptada por la sociedad colombiana y puedan ir marchando hacia ganar la intención de voto de la sociedad colombiana para que puedan colocarse en los escenarios de decisión política. Será un trabajo difícil, tan solo en El Salvador para que llegara el presidente de la República se demoraron 20 años, que es uno de los dolores de cabeza de la ciudadanía que creen que mañana entonces, y que también son argumentos de la oposición al plebiscito del próximo 2 de octubre. Entonces, sí, pero si Timochenko va a ser presidente en 4 años y cuántos del secretariado van a estar en el Congreso de la República, todo tendrá su tiempo. Todo tendrá su tiempo, pero adicionalmente hay algo que es importante. Ellos van a tener que hacer el aprendizaje en la vida institucional. Lo de los 5 curules en el Senado y 5 en Cámara, eso representa el 2.7% del total, eso no es nada, con eso no se hace nada, pero para ellos sí es muy importante en términos de poder posesionar sus imaginarios, jugar un protagonismo en el Parlamento, ir construyendo sus propias legitimidades, de manera que hacia el futuro la sociedad colombiana, si los ve hablando con un lenguaje incluyente, democrático, participativo, de generación, de rutas de transformación de la sociedad para colocarla en unas condiciones de ejercicio pleno de derechos, entonces seguramente podrán acompañarlos. Pero que el 2018, en el 2022, en el 2026, las FARC estén en el poder como organización política, yo lo veo muy difícil. Pero además será la misma ciudadanía quien decida si suben o no, sí, o entran al Congreso o al gobierno nacional. Es la ciudadanía en un proceso democrático. Es absolutamente la intención de voto ciudadano lo que le concede la posibilidad de ejercer el poder. Una nueva pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Profesor Carlos Medina, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz. Hablemos un poco de cómo cambiaría, porque esto hace parte de la imagen y del accionar ya en el escenario político de las FARC. ¿Cómo se llamarían? ¿Qué se ha especulado que podría comenzar a moverse de nombre? Se han especulado muchas cosas. Dicen que ellos quieren mantener un poco la sigla de las FARC, lo que pero me eso nos parecería llevaría a mí al horror, a la violencia. A mí lamentable, algunos dicen que podría llamar Frente Amplio de Reconciliación de los Colombianos. Yo pienso que la experiencia que tiene el país es más bien pobre y ha dejado unos muy malos resultados. Eso. Por ejemplo, Esperanza, Paz y Libertad, que fue la desmovilización del EPL, eso no prosperó. Movimiento 19 de abril, que usted sabe, Movimiento Democrático 19 de abril, tampoco prosperó. La corriente de renovación socialista que venía tampoco ha podido prosperar eso. Yo creo que ellos debían ingeniar hacia un hombre que los separara de esa designación que tiene mucha carga emocional negativa en la sociedad colombiana y construirse en el marco de una nueva denominación democrática y de partido que les ofrezca una nueva ruta y que vaya abriendo los lugares de distanciamiento con la historia, de la cual ellos algunas veces, utilizando un lenguaje que a mí me parece que todavía no es el más apropiado, quieren decir que no se separan completamente. Pero yo creo que sí hay ya un camino transitado. La conferencia, por ejemplo, usted no ve en la conferencia las mismas paradas militares del Caguán. No es una conferencia relajada,
donde están a medio vestirse entre civiles y militares, donde no hay armas, donde encuentra a las mujeres amamantando a sus niños, las mujeres guerrilleras amamantando a sus niños, dándoles compota. Ese tipo de cosas entra de una manera distinta porque lo que usted comienza a encontrarse es con seres humanos que le apostaron a una vía y que hoy quieren continuar en el país luchando por sus ideales, pero en el escenario democrático. Sí. Profesor, las FARC hicieron una encuesta en la que evidencian que su nivel de aceptación en la ciudadanía es casi que nulo, es un porcentaje muy reducido, así que el trabajo en el escenario político sí que deberá ser arduo, constante y mostrar hechos de paz, de reconciliación y transformación. Sí, yo creo que en este momento el 85% de la población colombiana, de la ciudadanía, tiene una actitud de rechazo a las FARC. Y el 15% restante se divide en dos bloques. Un bloque que está dispuesto a acompañarlos en el proceso de paz, que los acepta en la ruta hacia la paz y a la construcción de un movimiento político, pero que no se decidiría formalmente a acompañarlos electoralmente. Y un 6% que también tiene unas características específicas. Pero yo creo que el potencial electoral hoy de las FARC, contando la incidencia que podían tener, el trabajo que puedan realizar en la próxima década, que es lo que se va a tomar en construirse, puede ser del 2.5 al 3% del total del potencial electoral del país. No representan en este momento ningún riesgo para la democracia en términos de ser una fuerza en capacidad para tomarse el poder. Pero sí representan para la democracia un nuevo escenario en el cual ésta se amplía, se profundiza, adquiere una dinámica de reconocimiento y de respeto por la diversidad, por las posibilidades de dialogar, por poder resolver los problemas políticos sin necesidad de recurrir a las armas. Profesor, una pregunta que se vuelve recurrente porque se ha convertido en una estrategia de este gobierno de incumplir los acuerdos. ¿Qué pasa si se incumplen estos acuerdos? Porque no son cualquier tipo de acuerdo. Bueno, a ver, dos cosas que son importantes. La primera, ¿qué pasa si el plebiscito vota no? Okay. Si el plebiscito vota no, no hay vuelta atrás en la paz. La FARC ya se van de la guerra. Y lo ha dicho Iván, yo le pregunté a Iván en La Habana y él dijo, este proceso no tiene retorno, nosotros nos vamos. La característica del acuerdo posibilita que el acuerdo siga implementándose porque está adscrito al artículo 3 común de los convenios de Ginebra, eso le da unas connotaciones específicas, pero ojalá el próximo 2 de octubre todos los colombianos vayamos a firmar ese acuerdo y a decir que estamos por la paz y contra la guerra. Entonces, ese proceso. El segundo es que hay una comisión de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. La Universidad de Notre Dame, conjuntamente con la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, otras universidades, ha venido trabajando un espacio para construir un observatorio de seguimiento a esos acuerdos. Yo acabo de venir de Noruega, donde la comunidad internacional Noruega, en términos de los estudios que se realizan de América Latina, va a crear el observatorio de seguimiento a esos acuerdos. Yo creo que en las experiencias del mundo, el cumplimiento de los acuerdos se reduce en esas experiencias entre un 35 y un 40%. Hoy queremos que estos acuerdos se puedan cumplir en su totalidad, teniendo las características que puedan tener en los aspectos agrarios, en los aspectos políticos. Son acuerdos que se pueden cumplir con facilidad y que mostrarían realmente una innovación en cumplimiento de acuerdos. ¿Por qué se pueden cumplir con facilidad? Porque ninguno de estos acuerdos está por fuera del orden constitucional y legal. Es que hagan efectivo la ley 160 y los ajustes que sean necesarios en materia de lo que se acordó en el punto de desarrollo rural integral. Tampoco ninguno está por fuera de lo que está contemplado en la Constitución política en materia de participación política y democracia. Es que se amplíe la democracia de partidos y la democracia del sistema electoral a la democracia social que está concebida en el preámbulo de la Constitución como una democracia participativa e incluyente. Es decir, que las vedurías, las formas de construcción de los planes de desarrollo colectivos, ciudadanos, la transparencia, todo esto se ponga
en marcha y yo creo que eso se puede trabajar. Que se trabaje conjuntamente el desmonte de los cultivos de uso ilícito, recogiendo las demandas de los campesinos que están articulados a esta actividad, que señalan que no es sustituir cultivos, sino sustituir ingresos. Sí. Y eso me parece que es fundamental. Que se coloque al centro los derechos de las víctimas como se ha hecho y que las FARC transiten por los tribunales de justicia, contribuyendo a la Comisión de la Verdad, confesando los delitos que hayan cometido, amnistiando lo que es amnistiable y llegando a la aplicación de la justicia transicional en los términos en que el tribunal lo haya determinado. Es decir, yo creo que este acuerdo se puede cumplir en una gran proporción. ¿Qué me preocupa? Sí. Me preocupa que el próximo gobierno, que voy a decirlo con toda crudeza, que se considera puede ser el de Germán Vargas Lleras, no se comprometa en implementar este acuerdo, porque el presidente Germán Vargas Lleras se ha dicho aquí públicamente, no se ha comprometido en la forma que lo debía haber hecho como vicepresidente, en impulsar estos acuerdos y en publicitar el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. Y termino con esto en esta intervención. El presidente Juan Manuel Santos está en muy baja popularidad. Sí. Pero yo creo que a él ya no le interesa la popularidad. Él ya se va del gobierno. ¿Qué le interesa a él? Pasar a la historia de Colombia como el presidente que alcanzó la paz con las FARC. Profe, pero aquí lo que está en juego es la posibilidad de cesar las hostilidades con el grupo guerrillero más antiguo de América Latina, que le ha hecho un daño fuertísimo a nuestro país en los diferentes sectores que son las FARC. Sí. Acabar con las hostilidades, esa es la posibilidad que podemos estar firmando el próximo 2 de octubre. FECODE ha sido coherente en su historia, ¿se entiende? Y en su postura frente al proceso de paz. FECODE acompañó la reelección porque la reelección era para la paz, le apostó a la paz. Claro, FECODE es una complejidad, hay sectores que no estuvieron con eso, pero en su mayoría los maestros acompañaron ese proceso porque le estaban apostando a la paz. Y hoy le apuestan a la paz, ¿sí entiende? Le dice, y vamos a ir al plebiscito y aprobamos el plebiscito porque es a la paz. Toman distancia de la forma del gobierno, pero están con la paz y eso es lo que le tenemos que pedir a los colombianos. Exacto. Independientemente de los cuestionamientos que le hagan al gobierno, este es un momento en que la decisión prioritaria es la paz. Estamos con la paz. Y esa paz no es un paraíso de caramelo, leche y mermelada. No, es un lugar para comenzar a construir las posibilidades de hacer un país de derechos en el cual todos estamos trabajando. Y déjeme decirle esto, cuando se firme el acuerdo y desaparezcan las FARC, va a haber una explosión de conflictividad mayor, grande. Todos los sectores se van a mover a reclamar sus derechos ahora con más prontitud y con mayor fuerza, porque ya no los podrán señalar de que estaban infiltrados por la FARC o por la guerrilla de cualquier tipo. Entonces esperemos que el gobierno nacional entienda eso y que la ampliación y la profundización de la democracia alcance algo que es fundamental y está expuesto en los acuerdos. El reconocimiento de que la protesta legítima debe ser protegida por el Estado y debe ser atendida por la institución estatal. Sin armas. Sin armas. Mil gracias, profe, por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y esperamos, por supuesto, que el próximo 2 de octubre, como dicen las encuestas, no estemos tan cercano a lo que dice, porque no es muy positivo, sino que la gente de verdad entienda que esta es una posibilidad de transformar el escenario democrático y cambiar nuestra realidad. Será mejor siempre darle la vuelta a la página de lo que hemos vivido en violencia, agresión, de lo que nos ha costado en víctimas y muertes en nuestro país esta confrontación con las FARC y darle una posibilidad al cambio y a la reconciliación. Mil gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.